Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar un día más del tarot de Marsella, en concreto de las cartas de corte. Este grupo de cartas, como sabéis, las he dejado aparte en el conjunto de vídeos anteriores que he hecho sobre el estudio visual y numérico del tarot de Marsella, y esto es así porque este conjunto de cartas suelen tener su propia estructura independiente. A pesar de formar parte del conjunto, se pueden analizar de forma digamos, separada, ya que representan dentro de todo el conjunto de los arcanos mayores y menores una realidad particular. ¿Y cuál es esta realidad? Se llaman cartas de corte porque representan estatus jerárquicos asociados a, digamos, rangos sociales propios de la Edad Media, y se llaman de corte porque suele ser los rangos aristocráticos de la corte según los reinos medievales europeos. Es decir, tenemos 4 rangos representados que irían desde las sotas, luego pasando por los caballeros, las reinas y los reyes. Es decir, va de un rango inferior hacia un rango superior. Por eso se llaman cartas de corte, porque son de la corte aristocrática. Y bien, este tipo de cartas normalmente cuando aparecen en una tirada suelen representar dos ideas o conceptos, o pueden interpretarse de dos maneras. Pueden representar personas reales involucradas en la acción de la tirada, en la vida del consultante y que tienen un papel dentro de la relación o la manera de interactuar con el resto de cartas que aparecen, o pueden representar una actitud, un nivel de conocimiento sobre un área, ya que cada una de ellas representa uno de los palos de la baraja. Como sabemos, los palos de los arcanos menores son espadas, bastos, copas y oros, y a continuación del número 10, del último numeral de los arcanos menores, vendrían las cartas de corte. Las he dispuesto así para que se puedan ver todas a la vez en el vídeo. Lo ideal sería ponerlas todas en una cuadrícula de 4×4. Y hablo de esto de la cuadrícula de 4×4 porque es una de las características principales al estudiar las cartas de corte en conjunto, y es que todas forman 4 grupos de 4, es decir, representan los 4 palos, como hemos dicho, las espadas, bastos, copas y oros, y hay 4 cartas dentro de cada uno de los 4 palos. Como sabemos, el número 4 es un número de estructura, de orden y de jerarquía, y por tanto se ve claramente representado numéricamente en estos 4 palos con 4 figuras en cada uno de ellos. Esta estructura muy sólida rompe o se diferencia con la estructura de los arcanos mayores. ¿Por qué? Porque los arcanos mayores suelen representar digamos, arquetipos mucho más complejos, mucho más profundos, donde podemos ver incluso situaciones un poco oníricas o dramáticas en las cartas, mientras que aquí vemos figuras bastante, digamos, estereotipadas y bastante más reconocibles dentro de un plano, digamos, humano. Podemos reconocer que llevan objetos cotidianos y que tienen actitudes también cotidianas, ¿no? Es decir, son personas normales. Esto hace que sean mucho más fáciles de, digamos, trabajar con ellas porque representan, digamos, o personas o actitudes desde un punto de vista un poco más humano, digamos, o un poco más en el plano de las cosas materiales. Un ejercicio interesante sería observar todas estas figuras, ver cómo se relacionan, qué actitud tienen, cómo interactúan con los objetos que tienen y qué conversación podríamos tener con una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si cogiéramos el paje de copas, podríamos ver su manera de caminar, cómo observa la copa, qué tipo de persona podría ser, si es una persona a lo mejor soñadora o tiene una actitud, ¿no?, como más, digamos, de alguien incluso un poco inestable quizá, y sin embargo, si lo comparamos con la sota de espadas, vemos que es muy diferente, ¿no? Su actitud, cómo lleva la espada y la saca dispuesto a atacar, su mirada, su manera de estar, digamos, con los pies sobre la tierra, ¿no? Todo este tipo de cosas sería muy interesante hacer una observación, o que hagáis una observación y os imaginéis qué tipo de energía puede tener cada una de las cartas, porque eso os va a ayudar mucho más a la hora de interpretar cuando aparezcan en una tirada.
¿Y por qué digo esto? Porque cuando una carta de corte aparece en una tirada, normalmente nuestra atención va a ir hacia ella, al igual que con los arcanos mayores. Es decir, vamos a utilizar esa figura, cualquiera que sea, para ver cómo interactúa con el resto de cartas que tiene a su alrededor. Si las mira, si les da la espalda, si parece que se dirige a ellas o rechaza cualquiera de las cartas que tiene a su alrededor, ya sea arcanos mayores o menores. Es decir, en el tarot de Marsella, que como ya sabemos es muy visual y se basa en la observación directa de las cartas, podemos ver en la actitud de cada uno de los personajes cómo interactúa y tener así claves para su interpretación. Dicho esto, podemos ver que hay una clara estructura, ¿no? La estructura jerárquica de la que os hablaba está formada por los pajes, en primer lugar, que son estos 4 de aquí, cada uno de su palo, y el paje normalmente suele representar a un escudero. Digamos que es un subordinado que aspira a ser caballero, pero todavía no ha llegado ahí. Es un joven de rango inferior que aspira a ser caballero en algún momento. Esto se puede ver porque no van a caballo, porque están de pie y porque tampoco tienen un trono, es decir, están, digamos, en una fase inicial o de aprendizaje. Esto también se puede ver en la actitud que tienen, de la que luego hablaremos. A continuación de los pajes tenemos los caballeros, que serían el siguiente rango, ¿no? El caballero es aquel que tiene un caballo, lógicamente, y sería el rango superior a los pajes o escuderos. Estos nunca llegarán a ser reyes o reinas porque esto es un estatus independiente, pero dentro de los valores jerárquicos o aristocráticos de la Edad Media suelen ser considerados personajes de honor. Es decir, suelen asociarse virtudes como el coraje, como la pureza, como el servicio a la iglesia o a un señor, ¿no? Es decir, son personajes de servicio a otros, son personajes que trabajan para otros en su mejor versión o en la mejor versión de sí mismos. A continuación tendríamos ya lo que son propiamente los reyes y las reinas, que es el estatus superior dentro de la jerarquía medieval de las cartas de corte. Las reinas vemos que son figuras obviamente femeninas, coronadas y sentadas en un trono. Todas ellas blanden o mantienen en sus manos el palo al que representan y normalmente suelen observarlo o mirar hacia él, a excepción de la reina de bastos, de lo que luego hablaremos. Y finalmente tenemos los reyes, que sería el estatus más elevado dentro de la jerarquía de las cartas de corte, los cuales también van coronados, a excepción del rey de oro, y van en trono o están sentados en un trono, ¿no? Es decir, ejercen su poder, tienen sus atributos de poder como la corona y el trono, y también blanden cada uno de ellos su objeto o el objeto del palo al que representan. Por tanto, podemos ver que se trata de una jerarquía o una estructura muy sólida y muy regular, a diferencia de los arcanos mayores. En el caso de los arcanos mayores, al principio de los arcanos mayores podríamos ver figuras que nos recuerdan a esta actitud más mundana de los arcanos menores. Por ejemplo, podemos ver la papesa, o podemos ver la emperatriz, que también podría recordarnos quizá a una reina, ¿no? Como es el caso de la reina de bastones. Tenemos también el emperador, que podría recordarnos a un rey, ¿no? O la figura de un rey. Tenemos también la justicia, que tiene unos atributos, una vestimenta muy parecida, por ejemplo, un trono muy parecido al de la reina de espadas, etcétera, ¿no? Quiero decir, en la primera fase de los arcanos mayores podemos ver cierta similitud. ¿Y esto por qué? Pues porque los arcanos mayores en su primera fase, esto aún no he hecho un vídeo pero ya hablaré más adelante, representan más fuerzas, actitudes, aprendizajes o estructuras de la vida cotidiana. Sin embargo, los arcanos mayores en su última fase representan escenas mucho más dramáticas, escenas que no se ven correspondidas con ninguna de las figuras estáticas de las cartas de corte. Es decir, hay situaciones, ¿no? Hay escenas que son un poco más, como digo, oníricas o más mitológicas o más incluso surrealista. Vemos personajes que sufren epifanías, que levantan de sus tumbas. Son figuras o escenas inquietantes, algunas de ellas no reconocibles, ¿no? Que no tienen nada que ver, como decía, con toda esta estructura.
Sin embargo, esta estructura de la que hablo, que parece tan sólida, ¿no? Tan dividida en 4 rangos, en 4 palos, todos ellos con su propia estructura, ¿no? Las sotas a pie, los caballeros a caballo, las reinas y los reyes en su trono, tiene sin embargo cierto caos interno. Y esta es la magia del tarot de Marsella, que donde vemos una estructura jerárquica siempre hay elementos que la rompen. ¿Y dónde vemos esos elementos que se rompen? Disculpar un poco la luz, que es que no es muy buena, pero en fin, voy a intentar hacerlo mejor, voy a intentar mover esto a ver si tengo un poco más de luz. Pues mira, donde vemos, por ejemplo, los palos de las sotas, o digamos el rango de sotas, vemos que todas ellas, a pesar de tener actitudes distintas, pues están con los pies en el suelo, ¿no? Están llevando sus objetos. Sin embargo, vemos que hay una alteración, por ejemplo, en la sota de oros, que no solo tiene una moneda, como el resto tienen un solo elemento de su palo, sino que hay 2 monedas. Y además su nombre no aparece al pie como en el resto de sotas, sino que aparece a un lado. Por tanto, hay cierta desestructura en la estructura. También podemos verlo en el caso de los caballeros, donde vemos que cada uno de ellos blande el palo que representa, mientras que el caballero de oros está observando, no lo lleva en sus manos el palo y lleva en sus manos un basto. Obviamente el basto no es tan grande o tan poderoso como el del caballero de bastos propiamente dicho, pero bueno, hay 2 objetos o interactúa con 2 objetos. Por tanto, se rompe en cierto modo el dinamismo, la estaticidad de los otros 3 caballeros, con una composición o una ilustración distinta. También vemos que los caballeros tienen todos el pelo rubio, menos el caballero de espadas, que siempre lleva un casco y no sabemos realmente cuál es su cabello. Por otro lado, también vemos que las reinas, a pesar de tener corona, a pesar de estar sentadas en un trono, a pesar de todas ellas llevar en sus manos el palo que representan, hay también pequeñas variables en su interior. Por ejemplo, podemos ver en el caso de la reina de bastos, que está mirando hacia la derecha, que eso en el tarot de Marsella significa que está mirando hacia el futuro, mientras que el resto de reinas mirarían más hacia el pasado. Asimismo, también vemos que las reinas de los palos blandos, tradicionalmente llamados así, los palos de copas y oros, como ya sabemos, no solo tienen su objeto en sus manos, sino que también llevan una pequeña vara de poder en sus manos, como si fuera una especie de vara de rango, de demostración de, digamos, su jerarquía aristocrática, o también una vara de protección. No se sabe muy bien, ¿no? Pero digamos que esta estructura también tiene una ruptura. Asimismo, también vemos que la reina de copas lleva como una especie de toldo, ¿no?, sobre ella, que da una sensación de protección extra o de cobertura extra que no tienen el resto de figuras. Y finalmente vemos que sí, los reyes tienen el rango superior, todos están coronados, a excepción del rey de oros, todos están en tronos. Sin embargo, los reyes de los palos duros, los de las espadas y los bastos, vemos que son más jóvenes, parecen más jóvenes, más inexpertos, mientras que los reyes de los palos blandos, las copas y los oros, tienen barba, parecen como reyes más maduros, más expertos, ¿no? También su actitud es un poco más pasiva, porque vemos que el rey de bastos va hacia adelante, ¿no? Va, digamos, casi como que se pincha él mismo con el basto, que se ha transformado en un enorme palo, digamos, ha pasado de ser un palo, un basto tal cual, a ser aquí una vara un poco más pulida y aquí digamos, un cetro de poder, ¿no? Vemos que tiene una actitud un poco más bélica, mientras que quizá los reyes más maduros o de palos blandos tienen una actitud como más tranquila, más de interiorización de su palo. Si miramos uno a uno los rangos de las cartas de corte, empezaríamos lógicamente por los pajes, es decir, por el rango más inferior, y podemos ver cómo estos pajes son personas que andan a pie todavía, porque tienen, digamos, el rango de escudero. Son hombres jóvenes que quieren aspirar, digamos, a alcanzar el grado de caballero, pero todavía no lo tienen, y normalmente en una tirada suelen hablar o de una persona joven e inexperta o de alguien que está empezando, ¿no? Es decir, cuando un paje aparece en una tirada o una sota, suele hablarnos de, en el caso de que no sea una persona, de darnos el coraje, ¿no?,
a aprender algo, a abrirnos, a ser receptivos, ¿no? También puede ser el inicio de un proyecto, de una energía, puede ser el inicio de una idea, el inicio, digamos, de una acción, de una emoción o de un sentimiento o de una relación, o el inicio de un proyecto material o de un negocio, etcétera, ¿no? Es decir, independientemente de una cosa u otra, siempre nos va a, digamos, dar coraje o nos va a animar a empezar. Si seguimos, también podemos ver que los caballeros, su principal característica, como habíamos dicho, es que van a caballo. Por tanto, cuando esta figura aparece en una lectura, lo que nos suele decir es que va a haber cierto movimiento. Como sabemos, el caballero representa los valores de honor, de coraje, de pureza, de servicio al señor o a la señora, del servicio a los otros, al menos según, digamos, la escala de valores medieval. En el caso de los caballeros, no solo habla de servicio a los otros, es decir, que ponen al servicio, digamos, el palo al que representan, ponen al servicio sus ideas, ponen al servicio su acción o su actitud, sus sentimientos, su cuidado, sus emociones o los recursos materiales, sino que también nos habla de movimiento, de ir para el frente, de muchas cosas que pueden suceder. Cuando una figura de corte como el caballero aparece, nos habla de que debemos hacer cosas, tener una actitud aperturista, ir hacia el movimiento, ¿no? Nos habla de servir a los otros, ¿no? De tener los mejores valores o la mejor actitud activa siempre para tratar o lidiar con la energía de cada uno de los palos. En el caso de las reinas, la energía es bien distinta. Vemos que donde había acción, movimiento, ahora hay, digamos, más pasividad. Estas figuras están sentadas en un trono. Obviamente no son pasivas en el sentido de que esperan que las cosas les sucedan. ¿Por qué? Porque están sentadas en el trono, conocen bien su posición, están coronadas, pero todas ellas tienen, digamos, una vara de mando o una arma, es decir, tienen una actitud defensiva, protectora, pero no vulnerable. A ver si me explico, ¿no? Eso es más o menos lo que quería decir. Las reinas, al estar sentadas, tienen sus pies ocultos, tienen, digamos, una acepción de pasividad extra en el tarot de Marsella. Pero como digo, no vulnerabilidad, no pasividad, sino más bien receptividad. Cuando una reina aparece en una tirada, obviamente puede representar a una mujer o un hombre, digamos, con cierto poder o cierta importancia dentro de la pregunta que se está haciendo, de la acción que se está, digamos, describiendo en las cartas, y normalmente se le suelen asociar ideas de paciencia, de escucha, de nutrición, de cuidado. Y cuando aparecen, si no representan a una figura, nos, digamos, animan estas cartas a tener nosotros esa actitud, es decir, una actitud paciente, una actitud nutritiva, una actitud de cuidado con estas, digamos, atributos que representan, ¿no? Es decir, poner quizá al servicio de los otros o cuidar a los otros o proteger con nuestras ideas, proteger con nuestra manera de hacer, proteger con nuestras emociones o queriendo a los otros y proteger con nuestros recursos, con nuestros potenciales, ¿no? Esto de una manera muy simple. Pero bueno, es para que lo entendáis, es para que veáis que también las reinas no son pasivas, son receptivas y son pacientes. Es una carta de escucha, pero no es una carta vulnerable. Y que además nos anima a tener esa actitud más abierta hacia los otros, de cuidado y de atención a los otros con cada una de las energías. Y finalmente tenemos después de las reinas a su pareja, el rey. El rey representa la maestría. Cuando un rey aparece en la baraja puede ser alguien que representa o que tiene interiorizado perfectamente la vibración energética, los aprendizajes, las experiencias de cada uno de los palos, o nos anima a hacer eso, es decir, a alcanzar la maestría, a alcanzar, digamos, el conocimiento, a integrar todas las experiencias referentes a cada uno de los palos, ¿no? Al palo de espadas, de bastos, de copas y de oros.
También vemos que las actitudes de todos ellos nos pueden decir muy bien qué tipo de energía representan. La maestría de los reyes jóvenes de los palos duros es más activa, es más, digamos, impulsiva, mueve más a la acción, mientras que la energía de los palos blandos de copas y oros muestra unos reyes más maduros, como decía, una energía quizá más de escucha, de reflexión, de poner al servicio de los otros lo aprendido, lo interiorizado, lo que sabemos perfectamente, pero quizá desde un punto de vista no tan activo, sino más protector, más de proteger a los otros. Y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillos y muy prácticos para que veáis cómo podríais unir o generar interacciones en una lectura cuando aparecen figuras de corte. En el tarot de Marsella, como sabemos, casi todo funciona a nivel visual, entonces nosotros tenemos que ser capaces de articular una historia relacionada con la pregunta del consultante, es decir, que tenga sentido, respetando la estructura y los significados de las cartas, pero también basándonos un poco en lo que vemos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Voy a ver si lo subo un poco porque no lo veis bien. Nosotros vemos aquí un caballero, ¿no?, de oros que se dirige hacia una idea, ¿no? El número 3, expansivo, unas espadas, es decir, puede haber aquí cualquier proyecto, cualquier idea, ¿no?, que esta persona parece que va hacia ella, o que el tarot nos dice que se va a dirigir o que debe de dirigirse activamente hacia ella. Pero luego, ¿qué sucede? Que aparece un as de copas, ¿no? Es decir, esta idea quizá le lleve a, digamos, una potencial relación o un potencial crecimiento a nivel espiritual, conectivo, emocional, etc. Pero ¿qué sucede? Que este acceso a esta carta puede verse también bloqueado por esa actitud mental o más fría del palo de espadas. Todo esto a nivel general, ¿no? Es solo para que veamos cómo el caballero que se mueve hacia el futuro, se mueve hacia la derecha, tiene frente a sí una idea, un proyecto en expansión, porque es el número 3, pero al mismo tiempo es un proyecto que puede bloquearle el acceso a una idea o un potencial, una semilla o un inicio de algo quizá un poco más emocional. Entonces puedes tener muchas interpretaciones aquí, ¿no?, dependiendo de cómo lo veas. Es solo para ver o para observar cómo a nivel, digamos, visual podríamos hacer estas relaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver esta sota de copas que parece estar interactuando, ¿no?, con el Papa, es decir, parece que todas estas emociones, esta persona sensible, incluso un poco inestable, ¿no?, en su caminar, se dirige quizá en búsqueda de un maestro, de alguien que le dé consejo, o quizá digamos que está mirando hacia un aprendizaje del pasado, porque esta carta siempre, si miran hacia la izquierda, sabemos que se dirigen un poco más a las experiencias que sucedieron. ¿Qué pasa? Que le está dando la espalda a una idea, una gran barrera, ¿no?, una carta de protección. Quizá está huyendo hacia hacia el pasado o hacia, digamos, una experiencia con alguien, o quizá está yendo a pedir consejo, ¿no?, para hacer frente a esta situación. Esto ya lo tenéis que ver, ¿no? Pero bueno, digamos que siempre observaríamos la figura, el palo que representa, hacia dónde se dirige y cómo interactúa con las cartas que tiene al lado, y luego podemos conformar una historia con diferentes variables o ajustada realmente a la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Estos son ejemplos muy sencillos, es decir, sin estar, digamos, asociados a una pregunta en concreto. Es solo para que veáis cómo funciona a nivel visual las cartas. Disculpadme nuevamente por la luz, que es horrible, pero bueno, haré mi mejor. Aquí vemos a la reina, que está situada en medio de una circunstancia, ¿no? Es decir, parece que tiene, digamos, aquí un proyecto o la posibilidad de tener un socio o de iniciar cualquier asunto a nivel material, y ella está bastante interesada, le está ofreciendo, digamos, todo su potencial, ¿no?, a este proyecto. Y esto podríamos verlo de dos formas. Podríamos ver que le está dando la espalda quizá digamos, a su propio palo, a una situación de un 8,
de copas, a una situación muy estable, a una situación conocida, segura, para ir quizá hacia un proyecto más dinámico, hacia una semilla o una expansión de algo, o que quizá está, porque digamos que toda la lectura parece ir para allá, aquí hay como un bloqueo, ella le da la espalda, pero quizá puede estar utilizando todo este potencial y este conocimiento para ponerlo hacia este 2 de oros, ¿no? Esta posibilidad. Quiero decir, todo esto basándonos, como digo, insisto, en simplemente la observación física de las cartas, sin pregunta. Vemos cómo se dirige hacia aquí y allá, le da la espalda a unas cartas u otras y generamos posibilidades con ello. Obviamente no lo asocio a ninguna pregunta porque no estoy haciendo una lectura, pero es solo para que veáis cómo funciona a nivel visual la estructura. Otro ejemplo que podríamos usar también es el de este rey, que también se encuentra en medio de una situación, ¿no? Parece que le está dando la espalda a un 5 de oros, quizá una situación económica inestable, porque ya sabemos que el 5 es inestabilidad, una ruptura quizá de, digamos, una estructura familiar estable, y él, con sus ideas, con su mente, la masterización se está quizá volcando o está prestando atención quizá a la posibilidad de generar un futuro con alguien a nivel de pareja. Es decir, quizá estamos viendo cómo una estructura o una ruptura de cierta estabilidad económica está haciendo que este rey muestre interés más hacia una posibilidad emocional, quizá tener un hijo con alguien, no lo sabemos, ¿no? Porque no hay pregunta. Pero estamos viendo cómo claramente la figura central, la figura del rey, está dándole la espalda un poco, todavía está afectado por esta situación porque sus pies todavía se dirigen un poco al 5 de oros, pero su atención ya se está dirigiendo claramente a un 3 de copas. Por tanto, estamos viendo cómo pasa de una situación material inestable también a una inestabilidad de un 3, pero el 3 también sabemos que es crecimiento, por tanto, esto le está llevando, ¿no? Este final de esta situación le está llevando quizá a valorar otra serie de cosas. Esto, como digo, insisto, en general. Por último, también tenemos que puede aparecernos varias cartas de corte, varias figuras, ¿no?, en una lectura. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Podemos ver que aquí hay una figura que le ofrece ayuda económica o le ofrece sus, digamos, su protección, su cuidado, su atención, porque es una reina, a esta sota, ¿no? Pero esta sota parece que pone una espada entre la reina y él, es decir, hay cierto rechazo, ¿no?, de esta posibilidad y de esta idea. ¿Por qué? Porque esta sota de aire, de espadas, está volcando toda su atención aérea, todos sus pensamientos, porque el aire es digamos, es un elemento, las espadas, de pensamiento asociado a ideas, a valores, a formas de ver el mundo, está asociándolo más a una posibilidad, al inicio de una posibilidad en el área de los bastos, de las ideas, de los proyectos, del salir al mundo. Quizá esta sota está como más preocupada con aspectos quizá de encontrarse en una encrucijada, de no saber muy bien qué elegir, qué acciones tomar, etc. Y está un poco ignorando la ayuda de esta figura o de esta reina que le ofrece, digamos, sus atributos, pero hay como una especie de resistencia feroz a ello porque sus intereses están en otro lado. Y bueno, espero que con estos breves ejemplos muy sencillos, como podéis ver, os haya servido para, digamos, entender un poco la dinámica entre las cartas en el tarot de Marsella. Y nada, espero que os haya sido útil este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima.